El Círculo Boreal del Amazonas. Érase una vez, hace algún tiempo vivía en el interior de la selva amazónica un lindo cocodrilo llamado Contono. Contono era uno de los cocodrilos más hermosos del lugar. Poseía una gran mandíbula provista de numerosos dientes, la cual sorprendía a todo aquel que se acercaba a contemplarla. Disponía de una piel turgente y resistente, que le hacía convertirse en uno de los cocodrilos más fuertes del lugar. A pesar de su aspecto robusto y fiero, el cocodrilo Contono era incapaz de dañar a ningún animal de los que vivían en el interior de la selva amazónica, ya que respetaba mucho a todos los animales que vivían en libertad allí, ya que todos ellos disponían de un buen corazón y de un alma noble, que les hacía poder convivir pacíficamente en el interior de sus hábitats correspondientes. Contono compartía el río Ran, con el que vivía con el resto de cocodrilos de la selva, y con los hipopótamos y las serpientes de agua. Todos ellos respetaban sus determinados lugares y se ayudaban mutuamente a conseguir alimentos cuando lo requerían. En los márgenes del río Ranco crecían muchos árboles y flores que adornaban el paisaje, creando un entorno muy bello en el cual crecer y reproducirse. Los árboles que rodeaban el río protegían a los animales de la selva de las tempestades que allí pudieran ocurrir, con sus ramas y con sus hojas los protegían si alguna tormenta tropical decidía cernirse sobre ellos. Las plantas y las flores les ofrecían sus bellos colores, sus deliciosos olores, de tal forma que los animales de la selva se encontraban siempre muy animados y felices, sabiendo que si su comportamiento en la selva era el adecuado, siempre disfrutarían de cierto bienestar en su interior. Cada animal tenía una función interior de la selva y era la de proteger a la especie de animal más indefenso que se encontraba dentro de la escala evolutiva del Amazonas. De esta manera todas las especies se protegían mutuamente. Los leones protegían a los animales más indefensos de ser capturados, protegían a las cacatúas y a los loros de ser apresados entre las redes de los humanos. Los tigres y los leopardos protegían a los hipopótamos, ya que eran los animales más lentos del lugar y eran presas fáciles de algunos humanos que se dirigían hacia allí con deseos de hacerles daño. Los cocodrilos y las serpientes protegían a su vez a los monos, gorilas y chimpancés más pequeños del lugar, evitando que ninguno de ellos cayera bajo el poder de los humanos. Cada animal protegía a diferentes especies de animales y de plantas de manera organizada, de tal forma que siempre evitaban que los humanos consiguieran acercarse a estos y pudieran causarles el más mínimo daño. Los animales de la selva disponían de escondites secretos entre los grandes árboles y plantas que los rodeaban. Habían realizado, gracias a su organización, pequeños refugios en los interiores de los troncos de los árboles y entre las diferentes flores, con los que lograban pasar desapercibidos ante la mirada osada de los humanos, que en ocasiones se acercaban hasta allí con la intención de capturar una especie para trasladar a diferentes zoos, para conseguir venderlos a cualquier precio, o incluso se acercaban a ellos con la única intención de mostrarles su fortaleza, llevando consigo pistolas y rifles con los cuales atacarlos. Pero los animales de la selva amazónica no querían enfrentarse a ellos, preferían protegerse y evitar ser descubiertos. Por ello habían elaborado un plan para protegerse entre ellos y habían realizado numerosas trampas y escondites para utilizar en el momento en que descubrían la presencia de algunos humanos merodeando por allí. De esta manera, el principal y único enemigo que tenían los animales de la selva amazónica eran los seres humanos. Por suerte, hacía bastante tiempo que ningún humano se acercaba hasta allí, y los pocos que lo habían hecho habían caído presos bajo las trampas que ellos mismos realizaban o habían tenido que abandonar la selva debido a que no habían hallado allí ni rastro de animales con vida. En ocasiones las cacatúas y los loros habían intentado despistar a los humanos guiando sus pasos de manera errada para hacer que se perdieran en el interior de la selva, para hacerles llegar al Círculo Boreal, que se encontraba en el interior del Amazonas, del cual era muy difícil poder salir. La única zona peligrosa de la selva en que vivía Contono era el Círculo Boreal. En esta zona existían las especies de animales agresivos que no habían querido organizarse ni evolucionar. Por este motivo era la zona más peligrosa de toda la selva. Los animales intentaban no acercarse nunca a ella, ya que sabían que los animales que allí vivían eran los seres más despiadados que existían. Si alguna vez algún animal de la selva se había adentrado al interior de ella por equivocación, no había podido encontrar la salida del Círculo Boreal, quedándose atrapado en ella y siendo devorado por alguno de los animales agresivos que vivían allí. Los pocos animales que habían salido con vida del interior del Círculo Boreal contaban que numerosas plantas venenosas y árboles de frutas malignas rodeaban prácticamente todo el círculo. Los pocos que habían podido ver de cerca a los animales que allí vivían los describían como seres horrendos y agresivos, seres indisciplinados y sin escrúpulos que solamente atacaban por el mero hecho de demostrar su fortaleza. Eran seres que por su antievolución habían adquirido formas y estructuras anatómicas alejadas de las especies que vivían en la selva. Algunos de ellos eran mitad lobo y mitad leones, otros eran mitad panteras, mitad dinosaurios, otros se habían convertido en extraños insectos venenosos de grandes dimensiones y alguna vez habían visto bellas mariposas que aparentaban ser inofensivas, adquiriendo la forma de grandes aves provistas de enormes mandíbulas dispuestas a atacarlos. Los animales de la selva que habían podido salir vivos del interior del Círculo Boreal narraban cómo aquellos animales habían atacado sin ningún tipo de miramiento y que eran incapaces de vivir en calma incluso entre ellos.
narraban que disfrutaban atacando y devorando a cualquiera que se encontrara a pocos metros de ellos, fuera la especie de animal que fuera. A veces no atacaban por alimentarse ni por defender su territorio. En ocasiones solamente atacaban por demostrar su fortaleza y su agresividad. Por este motivo los animales de la selva habían decidido organizarse y amarse entre ellos, ya que no querían llegar un día a convertirse como los animales involucionados que vivían en el círculo boreal. Contono el cocodrilo era el que se encargaba de que cada animal cumpliera su función de protección. Se organizaban de tal manera que el hecho de tener que alimentarse no repercutiera en la cadena de crecimiento evolutivo de la selva. Por ello preferían alimentarse con el jugo de algunas plantas y con las frutas que crecían allí. De esta manera los animales se alimentaban sin tener que hacer daño a otras especies. No se dañaban entre ellos y enseñaban a las nuevas criaturas nacidas en el entorno en el que vivían para que pudieran caminar en la selva sin tener que preocuparse por los seres humanos que rodeaban por allí, ni con temor de que algún día pudieran adentrarse al interior del círculo boreal. Cuando una nueva especie de animal nacía en la selva, les enseñaban todas las trampas que ellos mismos habían creado para protegerse de los humanos. Les enseñaban los refugios que habían establecido entre los árboles y los matorrales que rodeaban la selva, con la intención de que ante la mínima presencia de un ser humano allí pudieran refugiarse y evitar ser capturados por ellos. Intentaban que siempre alguno de ellos estuviera de guardia vigilando ver aparecer algún vehículo humano, de tal forma que si visaban alguno en la lejanía, tuviera tiempo de avisar al resto de animales para que se refugiaran antes de que los humanos llegaran hasta allí. Contono se encargaba de mantener el control de las guardias de todos los animales, de organizar las labores de formación ante los nuevos animales nacidos y de establecer el orden y la disciplina interior de la selva, elaborando su plan de ordenación amazónica. El plan de ordenación estaba labrado en una gran roca central en medio de la selva, era donde estaban registrados el número de especies que allí vivían y las labores que se encargaban de realizar para que el orden y la armonía siempre reinaran en el interior de la selva. Los animales se dirigían a la roca de ordenación para comprobar sus funciones diarias, que iban modificándose si algún ser nacía de nuevo en el interior de la selva, gracias al influjo de la aurora amazónica, que era el alma de la selva. El alma de la selva, la aurora amazónica, se encargaba de que todos los animales se organizaran de manera adecuada ante un nuevo ser que naciera para que la evolución de cada especie siguiera un orden establecido. De esta manera, cada animal sabía cuándo tenía que cambiar sus funciones para hacer que otras especies siguieran con las que hasta aquel momento habían desarrollado, con la intención de realizar nuevas funciones con las cuales poder seguir llevando el orden adecuado en el interior de la selva y seguir evolucionando. De esta manera sabían cómo poder controlar su agresividad y lograban vivir en armonía, ya que si por algún motivo este equilibrio pactado en la roca de ordenación se rompía, esto provocaría que se produjera una involución, como la que causó que ciertos animales se convirtieran en las especies amazónicas agresivas que ahora vivían en el círculo boreal. Pero tanto Contono como el alma de la selva intentaban con su flujo controlar que esto no ocurriera entre las especies de animales de las Amazonas. Si por algún motivo esto acontecía, la aurora amazónica hacía que cada especie que no había cumplido con el orden y el equilibrio marcado fuera destinada hacia el interior del círculo boreal, en el que continuaría evolucionando hasta convertirse en uno de los semianimales que vivían allí. La aurora amazónica tan solo se presentaba en el cambio de estación de la selva, que prácticamente ocurría cada 6 meses. Aparecía dejando su influjo sobre todos los animales sobre la roca de ordenación. La aurora aparecía cuando los últimos rayos del sol dejaban la selva. Sobrevolaba cada rincón de la selva dejando esparcido su color anaranjado sobre los árboles y las plantas que allí vivían, y transmitía su aroma de paz sobre cada una de las especies para que siguieran respetándose y llamándose tal y como lo habían hecho hasta ese momento. Después de infundirle su amor y su respeto, se dirigía hacia la roca de ordenación y diseñaba nuevos planes para cada uno de los animales para que pudieran seguir evolucionando, realizando las nuevas funciones que para ellos había reservado. Uno de los días en el cocodrilo Contono se encontraba enseñando a los nuevos cocodrilos las especies que ellos se encargarían de proteger y les mostraba los límites de la selva que nunca debían superar si no querían llegar a caer en manos de los animales del círculo boreal. De repente vio descender a la aurora boreal antes de que los rayos del sol disminuyeran completamente y antes del tiempo marcado y estipulado para su aparición. Pero mirad, dijo Contono admirando la belleza de la aurora amazónica. Es la aurora amazónica, ha venido antes de tiempo, dijo el cocodrilo mostrándole a sus pequeños la imagen de la aurora. Por primera vez vais a ver de cerca el espíritu de Amazonas, dijo dirigiéndose a los pequeños ante la mirada triste de la aurora amazónica. Pero es extraño, dijo Contono sintiendo la brisa que la aurora amazónica despedía. Su aroma y su influjo no es como el que habitualmente suele emitir sobre nosotros, dijo mientras que miraba a la aurora amazónica de cómo despedía un influjo triste y sin belleza. Algo extraño ocurre, dijo Contono, mientras que llamaba a su amiga la serpiente Penta. Penta, vigila un segundo a los niños. Creo que algo extraño está ocurriendo en la selva. Creo que no deben ser buenas noticias, dijo Contono dirigiéndose hacia la roca de las ordenaciones. Debo seguir a la aurora y comprobar las nuevas ordenaciones que se plasmará en la roca central del Amazonas.
Mucho me temo que algo está haciendo, que no reparta su amor y su influjo como siempre. Quizás vaya a ocurrir algo en el interior de nuestra selva que hace que ella esté especialmente triste, dijo con tono percibiendo la tristeza que la aurora amazónica dejaba a su paso. Voy enseguida a ver si puedo adivinar qué está ocurriendo, dijo con tono mientras que se dirigía por el fondo del río en dirección al centro de la roca de las ordenaciones. Y en cuanto con tono fue en dirección hacia la roca de las ordenaciones, la aurora amazónica se hallaba sentada bajo sus pies, contemplando con tristeza cómo no era capaz de escribir nuevas ordenaciones en la roca. Intentó volcar sobre ella las nuevas disposiciones cerca de las funciones de los nuevos seres nacidos en la selva, pero cada vez que intentaba escribirlas en su interior, éstas se desvanecían haciendo que el orden siguiera tal y como había estado hasta ese momento. No era capaz de escribir en ella nuevas funciones y nuevos datos acerca de cómo continuar con el equilibrio interior de la selva. Cada vez que intentaba establecer un nuevo orden, las disposiciones parecían borrarse y nuevas especies parecían abandonar el lugar que hasta ahora llevaban. Muy despacito con tono se acercó hasta la aurora amazónica e intentó saber el motivo de su tristeza. Querida aurora amazónica, sé que te encuentras algo triste, sé que tus colores han perdido belleza y que te encuentras apenada, dijo con tono acercándose a la bella alma amazónica. Y si tú te encuentras triste, seguramente que tu influjo purificador y tu amor no llegarán a nosotros como habitualmente realizas. Y esto puede hacer peligrar el orden y la paz que hasta ahora hemos llevado en el interior de nuestra selva, dijo con tono acariciando a la bella aurora. Creo que el motivo de tu tristeza debe deberse a que algo va a acontecer en la selva, que hará que el equilibrio entre las especies que vivimos aquí comience a desestabilizarse, dijo mientras que la aurora le acariciaba tristemente sin mediar palabra. Y veo que hoy no eres capaz de dejar tus ordenaciones plasmadas en la roca, y esto indica un mal pronóstico, dijo con tono, mientras que Aurora intentaba dejar escrita una anotación con la que poder expresar a con tono sus sentimientos y los motivos por los cuales ella estaba sufriendo. Pero no te preocupes, bella Aurora, sean cuales sean los peligros que nos acechan los animales de la selva, estaremos siempre unidos y haremos que el orden y el equilibrio siga reinando entre nosotros. Y verás como dentro de otros 6 meses, cuando regreses de nuevo, podrás escribir sobre la roca nuevas ordenaciones, ya que hemos podido solventar el peligro que nos acecha. Confía en mí, no dejaré que nada ni nadie perturbe nuestra tranquilidad. No permitiré que ninguno de nosotros se involucione, que tenga que marcharse al interior del círculo boreal, dijo con tono, temiendo que realmente el peligro que les acechaba fuera de tal magnitud que provocara que el desequilibrio que habían conseguido hasta ese momento comenzara a alterarse, que esto trajera consecuencias negativas para todos ellos. Sea cual sea el peligro, no logrará destabilizar nuestro equilibrio, dijo con tono mientras que la aurora amazónica comenzaba a desvanecerse dejando escrita una anotación en la roca con la cual guiar los pasos de con tono. Y en cuanto a la aurora amazónica se elevó entre los diferentes árboles que rodeaban las selvas, se desvaneció tal y como había llegado, triste y sin color. Cuando con tono se despidió de ella, sintió una gran pena y añoranza en su interior, se dirigió hacia la roca de las ordenaciones con la intención de comprobar si la alma amazónica había dejado escrito algo en su interior. Se acercó hasta ella y comprobó desolado como algunas de las anotaciones anteriores que había realizado la aurora en ella se habían borrado, haciendo desaparecer de la selva algunas especies que ahora corrían el riesgo de involucionar. Comprobó que el hecho de que algunas especies comenzaran a involucionar era indicativo de que podría sufrir tempranamente luchas y faltas de equilibrio entre ellas, motivados por el desorden y la lucha por el poder. Con tono comprobó tristemente que sus suposiciones eran ciertas, que algún peligro superior estaba amenazando la selva, que esto podía provocar que si no lo tenían a tiempo muchas especies involucionaran, que no naciesen nuevos seres con los cuales poder recomponer el equilibrio. Muy apenado se dirigió desolado hacia el interior de la selva para intentar averiguar cuál sería el motivo que atentaba contra el equilibrio de los animales que vivían allí. Hizo su recorrido cabizbajo, pensando en cuál podía ser la razón que hiciera que comenzaran a luchar entre ellos. Pensó que 2 razones eran las que muy probablemente podían desatar en ellos la agresividad que habían intentado controlar mediante el amor y respeto que la aurora amazónica les infundía. Una razón podía ser la falta de alimento y otra la falta de espacio en el cual poder vivir. Pero hasta el momento habían podido controlar estos 2 factores, ya que el alimento se los provenían las plantas y los árboles con sus flores y sus frutos, y ahora tenían espacio suficiente en el cual vivir, ya que en el centro del Amazonas donde vivían era bastante grande y les permitía poder respetar cada uno de sus hábitats correspondientes. Mientras caminaba hacia el centro de la selva controlando que todas las trampas y escondites que habían elaborado siguieran en perfecto estado, la cacatúa Cata se le acercó muy alarmada y agitando su plumaje, se dirigió hasta con tono, que miraba asombrado como la cacatúa descendía. Con tono, dijo alarmada, descendiendo hasta donde el cocodrilo se encontraba. He divisado desde la palmera de supervisión que cientos de extraños animales metálicos se acercan hasta el centro de la selva arrastrando a su paso los árboles y matorrales que ahí se encuentran, dijo la cacatúa Cata mientras que descendía. He visto cómo en tan solo unos segundos sus animales de hierro levaban sus grandes garras y arrastraban todos los árboles que a su paso se encontraban,
dijo la cacatúa, mientras que Contono le escuchaba, viendo que quizás el peligro que les acechaba y que había provocado la tristeza del alma del Amazonas podía ser ese. Animales de hierro rodando por los alrededores de la selva, dijo alterado Contono, mientras que reflexionaba. Pero no puede ser, dijo pensativo. No pueden tratarse de nuevos seres involucionados de la selva, ya que ellos no pueden salir del círculo boreal. Nunca podrían provenir del exterior, dijo Contono mientras que continuaba pensando. Los únicos seres que pueden provenir de la periferia de la selva son los seres humanos, dijo mientras que la cacatúa lo negaba. No, no son seres humanos, no llevan consigo pistolas ni rifles, además poseen grandes dimensiones, dijo la cacatúa mientras que Contono se dirigía hacia su palmera de supervisión. Son grandes animales metalizados que disponen de garras que introducen en la tierra y con las cuales logran arrancar árboles y plantas, que son posteriormente introducidas en una especie de cajón metálico donde acaban siendo destruidas, dijo la cacatúa intentando contarle a Contono lo que había visto. Una de las especies de animales que viven allí han sido destruidas junto con los árboles, pero otras de ellas han tenido que partir hacia el interior de la selva buscando un nuevo refugio entre nosotras, dijo la cacatúa mientras que Contono comenzaba a darse cuenta del peligro que había detectado el alma del Amazonas era precisamente ese. Oh, no me lo temía, dijo Contono, recordando sus reflexiones anteriores. Esos animales de hierro han venido dispuestos a conseguir territorio en el cual vivir sin respetar el orden que nosotros tenemos establecido en la selva. Esto puede ser la causa de que el alma del Amazonas no haya podido continuar escribiendo la roca de las ordenaciones y este puede ser el motivo de su pena, dijo Contono, dirigiéndose hacia la cacatúa. Vamos rápido, llama hasta la palmera de supervisión. Necesito ver qué es lo que está ocurriendo y qué extraños animales son esos, dijo Contono mientras que seguía por la tierra el vuelo de la cacatúa. Dicho esto, los dos animales se fueron aproximando hacia la zona de la periferia donde se encontraban los animales de hierro que la cacatúa había descrito a Contono. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, la cacatúa ayudó a trepar por la primera supervisión al cocodrilo, que con algún esfuerzo llegó hasta lo alto de la palmera, donde comenzó a divisar, utilizando el prismavisor, los extraños animales que habían acudido a la selva con la intención de demostrarles su poder. Son extraños animales que nunca antes había visto, dijo mientras que divisaba con su prisma los grandes remolcos y escapadoras que se dirigían hasta allí conducidos por seres humanos que controlaban desde su interior cada uno de los movimientos que realizaban. Pero no son realmente animales. Las garras de que disponen no son realmente verdaderas pezuñas, no son animales reales, dijo Contono intentando aproximar su prismavisor hacia el interior de uno de ellos. No disponen de ojos ni de pelo. Sus estructuras son totalmente metalizadas y en su interior puedo ver algo, dijo Contono mientras que aproximaba su visor hacia ellos. Son seres humanos los que dirigen los movimientos de estos seres metálicos. En su interior puedo comprobar que se encuentran manejándolos, utilizando los mandos y guías con las cuales hacer que destruyan todo lo que se encuentran a su paso, dijo Contono preso de terror, viendo cómo multitud de grúas acompañaban al resto de maquinarias de construcción que se acercaban hasta allí con el propósito de construir edificios y nuevas viviendas humanas en las que poder vivir. Y vienen provistos de grandes armas metálicas. Creo que en esta ocasión quieren llevar a cabo algún propósito que pueda hacer peligrar no tan solo la vida con quienes se encuentran a su paso, sino que el equilibrio del resto de animales que vivimos en el centro del Amazonas. Debemos ir enseguida a investigar qué es lo que está ocurriendo y qué intenciones tienen estos humanos. Si pretenden quedarse a vivir ocupando nuestro territorio y llevándose a su paso las frutas y los jugos con los que nos alimentamos, nuestra vida corre peligro, dijo Contono imaginándose lo que podría ocurrir si por algún motivo los seres humanos quisieran apoderarse de parte de la vida de las amazonas que vivían en el lugar donde pretendían instalarse a base de aplicar su fuerza metalizada. Y en cuanto Contono avisó al resto de animales lo que estaba ocurriendo, solicitó la ayuda de algún que otro animal más que quisiera acompañarlo a inspeccionar el terreno. Se equipó de manera adecuada llevando consigo una de las trampas para humanos que él mismo había confeccionado con las que poder defenderse si alguno de ellos pretendía dañarlos. La cacatúa Cata, el hipopótamo Tamo y el león liso se mostraron conformes de acompañarlo. Se equiparon con diferentes vestidos de camuflaje y partieron en dirección hacia el lugar donde los humanos habían comenzado a destruir parte de su hábitat, no sin antes acudir hacia la roca de las ordenaciones con la intención de recoger el último influjo que la aurora amazónica hubiera podido dejar allí. No querían abandonar la selva sin ver por última vez la roca que les había servido para equilibrar sus actos, sin percibir por última vez el aroma del alma del Amazonas que se respiraba allí. Sin perder mucho tiempo se dirigieron hasta allí con la esperanza de poder recibir alguna orientación más acerca de cómo podrían enfrentarse con los humanos. Sabían que la aurora amazónica no regresaría hasta la selva hasta dentro de 6 meses, pero pensaban que el simple hecho de acudir hasta la roca de las ordenaciones les reconfortaría y el hecho de recordar el paso que la aurora realizaba hasta llegar allí llenaría sus corazones de esperanza. Cuando Cata, Tamo, Liso y Contono se acercaron provistos de sus trajes de camuflaje y sus atuendos de lucha, se acercaron hasta la roca de las ordenaciones, que cada día más permanecía con menos disposiciones y mandatos en su interior debido a que muchos de los seres de la selva habían comenzado a involucionar o habían perecido como consecuencia de los ataques sufridos por los humanos. Contono se aproximó a la roca y tristemente le acarició.
recordando en ella las veces que la aurora amazónica se había encargado de consolarles y ofrecerles su amor. Ahora más que nunca necesitaban su apoyo. Los 4 amigos se acercaron hasta ella y recogieron el poco influjo que en ella se encontraba y hicieron partir sin demora hacia la periferia del Amazonas, donde las máquinas destructoras del hombre se encontraban. Pero antes de que se marcharan, Tamo se aproximó hasta la roca y con asombro contempló un grabado sobre la roca que nunca antes había visto, provisto de la imagen de la aurora amazónica. Un momento, exclamó con júbilo Tamo. ¿Habías visto antes esta pequeña inscripción de aquí? Dijo el hipopótamo ante la mirada atenta de Liso Cate con tono. Parece un escrito del alma de la selva. Todavía guardia su aroma y su belleza, dijo el hipopótamo mientras que Contono se aproximaba hacia allí. Es cierto, no se trata de ninguna disposición o ordenación, se trata de un mensaje, dijo Contono emocionado. Sabía que la aurora amazónica no podía abandonarnos, dijo mientras que intentaba descifrar la inscripción. Mirad, es un mensaje alertándonos del peligro. Estas letras conforman el dibujo de una estructura artificial edificada en medio de la selva. Se encuentra situada al lado de una garra de metal y a continuación se ven detallados 3 dibujos pertenecientes a 3 frutos de la selva. Dijo Contono intentando desvelar el consejo que la aurora amazónica les había intentado transmitir. Sí, es cierto, pero creo que estos frutos hace tiempo que no pueden encontrarse en el interior de la selva. Hace mucho tiempo que dejaron de crecer aquí, dijo Tamo, viendo que las figuras representadas se correspondían a un dátil rosado, un aguacate florido y una banana extrema. Son frutos salvajes que actualmente solo crecen en la zona del círculo boreal, ya que han desarrollado unas características que les permiten poder protegerse de los semianimales salvajes que viven allí. Ellos mismos se protegen de no ser agredidos por los animales, dijo Tamo mientras Contono seguía intentando entender la inscripción. Estos frutos han crecido rodeados de agresividad y de maldad, y por ello se han visto en la necesidad de crecer conformando grandes raíces que los aferran fuertemente al suelo, de hojas espinosas que impiden que ningún animal se acerque hasta ellos y de flores robustas que impiden que sus frutos puedan ser liberados si ellas no les permiten. A pesar de ser flores que han tenido que configurarse una estructura agresiva para defenderse de los semianimales del círculo boreal, poseen en su interior el recuerdo de las plantas bellas que fueron, mientras que convivieron con el resto de plantas amazónicas que se encontraban aquí. Dijo Contono mientras que reflexionaba. Pero por algún extraño motivo dejaron de crecer entre nosotros y comenzaron a reproducirse en el interior del círculo boreal, dijo Tamo continuando con las explicaciones de Contono. Sí, por lo visto la aurora amazónica quiere que volvamos a recuperarlas y sembrar de nuevo sus semillas en la zona que está siendo ocupada por los humanos, dijo la cacatúa Cata mientras continuaba leyendo la inscripción. Sí, por lo visto deberemos adentrarnos en el círculo boreal si queremos conseguirlas. Quizás con ellas en nuestro poder podamos lograr que los seres humanos abandonen nuestra selva y que podamos recuperar nuestro territorio perdido. Con ello evitaremos tener que volver a luchar entre nosotros y que algunas de nuestras especies tengan que evolucionar debido a la falta de control de la agresividad que yace controlada en nuestro interior gracias al amor despedido por el alma del Amazonas y su calor, dijo Contono mientras que seguía interpretando la inscripción. Sí, pero hay algo más que la aurora amazónica quiere que entendamos, dijo Cata mientras observaba que al lado del dibujo se mostraba la figura de un humano. La inscripción indica que un humano debe acompañarnos en la búsqueda de los 3 frutos. Tan solo de esta manera podemos hacer que las plantas nos entreguen sus frutos sin dañarnos, dijo Contono, intentando interpretar la inscripción. Sí, quizás debemos entregarles a un humano a cambio de que ellas nos entreguen de manera voluntaria los frutos y las semillas que en su interior guardan, dijo Cata mientras que el resto de animales contemplaban la inscripción. Sí, pero el círculo boreal es una zona muy peligrosa. Los semianimales que viven allí son muy agresivos. Si nos ven, no tardarán en convertirnos en esqueletos tristes de animales perecidos, dijo la cacatúa mientras Contono intentaba descifrar el mensaje de manera correcta. Si nosotros podemos camuflar fácilmente nuestro olor y podemos ocultarnos perfectamente de los semianimales, ya que crecimos un tiempo con ellos y sabemos sus puntos débiles. Conocemos de qué manera podemos evitar sus enfrentamientos, pero si nos acompaña un ser humano, seremos presas fáciles de ellos, ya que estos seres humanos son incapaces de camuflarse ante la vista de los semianimales. Nosotros sabemos ocultarnos, ya que podemos hacer liberar de nuestro interior un aroma agresivo animal que les haga interpretar que somos animales de su misma especie, sobre los cuales no pueden actuar. Podemos confundir su vista y aparentar ante ellos ser un semianimal de su especie, pero los seres humanos no pueden generar esta agresividad animal por mucho que lo intente. Tan solo huelen a humanos y despiden un aroma de violencia humana, dijo Cata, mientras que pensaban en cómo poder conseguir su propósito sin ser devorados por los semianimales. Cuando ellos nos perciban acompañados con un humano, no dudarán en atacarnos, dijo Contono en tono de preocupación, a menos que intentemos defenderlo y camuflar su olor violento entre nosotros. Creo que debemos defenderlos hasta que pueda llegar con vida hasta las flores que albergan los frutos, y una vez que nos encontremos ante ellas se lo entregaremos sano y salvo, con la intención de que ellas nos cedan a cambio sus frutos, dijo emocionado Contono, pensando que habían descubierto la manera de conseguir obtener los frutos de las plantas salvajes. Sí, quizás esto es lo que debamos hacer. Lo protegeremos de la agresividad de los semianimales hasta que lleguemos a alcanzar los 3 lugares donde se encuentra cada planta salvaje. Y una vez que estemos ante ellas y les mostremos el regalo que le llevamos a cambio de sus frutos, no dudarán en cedérnoslo,
Con ellos podemos regresar a la selva y hacer que el resto de humanos que nos han invadido dejen de ocupar nuestra selva, dijo Kata mientras que reflexionaba. Sí, seguramente que las plantas salvajes estarán encantadas de recibir como ofrenda a un ser humano, ya que se cree que dejaron de poder crecer y desarrollarse en nuestra zona de la selva debido a que eran plantas cuyas raíces eran muy delicadas. Como consecuencia que crecían en las zonas más alejadas de nuestra selva, la contaminación del aire provocada por las ciudades donde vivían los humanos les hizo tener que refugiarse en su interior y comenzar a desarrollar el sistema de protección que ahora utilizan. Debido a ello comenzaron a sentir la necesidad de protegerse y comenzaron a sentir agresividad en su interior. Comenzaron a luchar contra estas especies de plantas que vivían allí en armonía de la selva, causaron graves daños a los animales con las espinas y las hojas robustas que llegaron a desarrollar. Este hecho fue el que les hizo involucionar. Dejaron de crecer en nuestra selva y tuvieron que partir a la zona del círculo boreal donde podían seguir creciendo sin causar daño a las especies de animales y resto de plantas que vivíamos aquí. Por este motivo se cree que debieron abandonar la selva, llevando en su interior la semilla de recuerdo de las plantas bellas que fueron, que debido a la acción humana tuvieron que dejar de ser, dijo con tono, intentando atar los cabos del mensaje recibido por la aurora amazónica. Sí, por este motivo quizás la manera de hacer frente ante la violencia que estamos sufriendo por parte de los humanos sea cederles como venganza a uno de ellos. De esta manera ellas se verán satisfechas viendo que por fin un ser humano ha sido castigado por haberlas convertido en los que ahora son y nos quedan con orgullo sus frutos con los que conseguiremos repoblar la zona que han destruido y hacer que se marchen de aquí. Acabó por construir Kata, mientras que los animales comenzaban a pensar cómo poder capturar a uno de los humanos sin que estos sospecharan del motivo por el cual lo habían apresado. Entonces tenemos que estar preparados para hacer frente a los animales salvajes. Debemos pensar la manera de cómo poder capturar a un humano y llevarlo con nosotros hasta el interior del círculo boreal. Una vez que estemos con él, debemos protegerlo de los semianimales, hasta llevarlo ante las plantas salvajes, que al verlo no dudarán en hacernos entrega de sus frutos, dijo con tono, mientras comenzaba a planificar la manera cómo poder capturar al ser humano. Creo que la manera sé cómo conseguirlo, dijo el cocodrilo, mientras que pensaba para sí mismo. Haremos que un humano se entre hacia la zona del círculo boreal sin que él lo sepa. Lo engañaremos como tantas veces hemos realizado y lo conduciremos hasta la zona más peligrosa del círculo. Una vez allí, se da cuenta de los peligros que lo acechan, pero nosotros estaremos allí para conducirlo y protegerlo hasta que descubramos las plantas salvajes que nos proveerán de los frutos que necesitamos. Él deseará nuestra compañía, ya que será la única manera posible que él tendrá de poder salir con vida, dijo con tono, mientras que pensaba en cómo poder ir defendiendo a los semianimales que aparecían en su camino. Los semianimales detectarán fácilmente el olor del humano y no tardarán en descubrirnos. Según las informaciones que tenemos, existen semianimales medio lobos y mitad panteras, otros mitad leones, mitad dinosaurios y otros con grandes mariposas mandibulares. Tan solo tenemos que descubrir los puntos débiles de cada uno de ellos y defendernos intentando que no causen ningún daño al ser humano que nos acompañe, dijo con tono mientras que pensaba la cantidad de medios de protección que llevaría en su mochila de objetos humanos encontrados. Tan solo debemos armarnos con las herramientas adecuadas y evitar los ataques de los semianimales sin despertar nuestra agresividad, sin enfrentamiento pero con ingenio, que es lo que nos ha permitido seguir evolucionando y es por lo que actualmente hemos conseguido el equilibrio de la selva, dijo con tono, preso de emoción mientras que iban de regreso hacia el interior de la selva. Nosotros seremos los primeros animales en salir con vida del interior del círculo boreal. Y estoy seguro que la aurora amazónica nos protegerá durante todo el camino. Tan solo debemos mostrar las armas que conocemos y las que nos ha permitido evolucionar hasta ahora, el equilibrio y el ingenio, dijo con tono mientras que iban en dirección hacia el lugar donde se encontraban las máquinas constructoras de los humanos. En cuanto veamos cuál es el propósito de esos humanos en nuestra selva y conozcamos a cuál de ellos podemos guiar hasta la zona del círculo boreal y cómo podemos realizarlo, podemos en marcha nuestro plan, dijo el cocodrilo mientras que los cuatro amigos se iban aproximando hacia la zona donde los humanos se encontraban, provistos de sus vestidos de camuflaje y de la mochila donde habían conseguido disponer diferentes objetos que los humanos habían olvidado en la selva cuando en ocasiones se habían introducido en ella. Mirad, ahora los humanos están descendiendo al interior de sus máquinas de hierro. Quizás es el momento de poder descubrir cuál de ellos puede ser nuestra mejor presa, dijo el cocodrilo mientras que se acercaban hasta ellos. Mientras los seres humanos que habían invadido parte del Amazonas se encontraban reunidos mirando atentamente la construcción que pretendían realizar allí. Habían ido con sus máquinas dispuestos a ocupar parte de la periferia de las Amazonas construyendo edificios y lugares donde vivir. Querían apoderarse de parte de la tierra de Amazonas para conseguir grandes edificios en los cuales poder vivir. Uno de los encargados del proyecto, el constructor Tano, se encontraba dando órdenes al resto de sus trabajadores acerca de hacia dónde debían dirigir sus grúas y sus excavaciones para llevar a cabo su propósito de construcción sin darse cuenta de que con tono, Kata, Tamo y Liso se encontraban observándolos con sus prismas visuales. Bueno, dijo Tano, preso de la emoción, todos estos árboles, todos estos matorrales deben ser arrasados por nuestras máquinas en un periodo máximo de 3 días. Debemos tener limpia la zona antes que la semana próxima, en la que empezaremos a construir los primeros cimientos de la obra que tendrá lugar aquí.
dijo Tano emocionado viendo un gran edificio de viviendas que podría construir allí. Un lugar idílico en el que vivir, un paraíso terrenal que se ha considerado como los mejores lugares en que un ser humano desearía vivir, que será debidamente vendido a un precio merecido, dijo Tano haciendo sus cálculos mentales, pensando en todo el dinero que podría conseguir una vez que el edificio estuviera construido. Todo el mundo alabará mi capacidad constructora, todo el mundo querrá acercarse a mí para admirar mi edificación en el Amazonas, todo el mundo querrá vivir en el complejo amazónico de Tano. Pero tan solo los más privilegiados podrán hacerlo, ya que pienso vender cada vivienda a un precio muy elevado, ya que será la última edificación que realizaré. Después estoy dispuesto a seguir viviendo tranquilo sin necesidad de trabajar más en la construcción, dijo pensando en la magnitud de su proyecto. Cuando el proyecto de edificación del Amazonas esté finalizado, lograré conseguir la fama y el prestigio necesario con el cual poder dejar de trabajar. Conseguiré tanta fortuna que seré el centro de todas las miradas y la envidia de todos los constructores. Cuando el proyecto esté concluido, dejaré de trabajar y me dedicaré a la buena vida disfrutando de mi posición, dijo el constructor mientras que el resto de trabajadores se acercaban hasta él para llevar a cabo sus órdenes. Bien, queridos trabajadores, debéis armar debidamente vuestras excavadoras y proceder al desalojo de todos estos árboles de aquí, dijo Tano desafiadamente. Pero en el interior de estos árboles viven muchas especies de pájaros. No podemos introducir nuestras excavadoras allí sin causarles daño, dijo uno de los trabajadores de Tano, que no entendía cómo Tano había logrado conseguir el permiso de construir en Amazonas, sabiendo que sus árboles y plantas eran la fuente principal de oxígeno que abastecía al mundo y las ciudades humanas de alrededor. No importa, animales o no hayan, debemos proceder a desalojar toda la zona de árboles antes de 3 días. No podemos esperar que estos protectores de animales en extinción vengan a comprarse animales en peligro entre las aves que se encuentran entre las ramas de estos árboles. Acabo por concluir Tano. Tengo el total permiso de realizar lo que se me plazca en esta zona del Amazonas de la periferia, dijo Tano mientras que los trabajadores se sentían y mientras que con tono Tamokata y liso lo escuchaban asombrados. Mirad, ese humano es el que parece tener mayor interés en destruir nuestros hogares y nuestra armonía, dijo con tono señalando a Tano. Este debe ser el humano que debemos capturar y el que debemos entregar a las plantas salvajes, dijo el cocodrilo mientras comenzaba a dejar señales en el suelo de la selva para guiar a aquel humano hacia la zona del círculo boreal. Bien, parece que es un humano que dispone de mayor olor violento. Creo que será un bonito regalo que ofrecerá a las plantas para que nos cedan sus frutos, dijo con tono mientras comenzaba a confeccionar un discurso utilizando las palabras pronunciadas por el constructor. ¿Pero qué estás haciendo?, dijo Kata mirando detenidamente al cocodrilo. Estoy utilizando mi concha de eco para retener las palabras pronunciadas por ese humano y construir un discurso con ellas, dijo el cocodrilo mientras que sus amigos lo contemplaban atónitos. ¿Pero qué se le ha ocurrido hacer para que ese humano salga de la periferia de la selva y se dirija hacia la zona del círculo boreal?, dijo Tamo mientras que seguían escuchando y observando con tono. Él acaba de decir que tiene el permiso de edificar en esta zona y que no desea esperar a que vengan los seres humanos que se encargan de proteger a los animales en peligro de extinción que pudieran vivir en esta zona de la selva. Pues nosotros nos convertiremos por unos minutos en un ser humano perteneciente a esta sociedad protectora y demostraremos que hemos descubierto una especie en extinción entre los árboles de la periferia de la selva. Y hasta que no logre encontrarlo, no podrá llevar a cabo su plan de demolición, dijo con tono, mientras que se proveía de un disfraz humano y colocaba la imagen de Kata en una de las revistas que había conseguido recoger del interior de una de las mochilas de un ser humano. Le haré creer que soy un humano de la Asociación Protectora y le demostraré que existe un animal en peligro de extinción que serás tú, querida Kata. Cuando ese ser humano vea que se logra capturarte a tiempo, los humanos de la Asociación Protectora le dejarán continuar con las obras, se dirigirá apresuradamente al interior de nuestra selva con la intención de capturarte cuanto antes que la sociedad de animales le deje continuar con su proyecto, dijo el cocodrilo ante la mirada atenta del resto de animales. De esta manera haremos que salga de la periferia y que se dirija hacia el interior de nuestra selva, donde tú con tu vuelo le orientarás de la zona del círculo boreal donde se comenzará a encontrar con los primeros peligros que amenazarán su vida, con los semianimales que viven allí, dijo con tono mientras que preparaba su discurso con la voz del humano grabada en forma de eco en su concha. Se preparaba un disfraz con las ropas que había obtenido consiguiéndolas de un humano que las había dejado olvidadas en alguna ocasión en el interior de la selva cuando había pretendido capturar a alguno de ellos. Con estas ropas que guardé pertenecientes a un humano y con la voz grabada que he conseguido obtener de ese tal Tano, lograré hacer pensar que debería en busca de Kata si quiere continuar con sus obras de construcción. De esta manera conseguiremos que llegue hasta el círculo boreal y una vez allí nos encargaremos de protegerle y hacerle pensar que queremos ayudarle cuando realmente queremos entregarlo a las plantas salvajes para que nos cedan sus frutos, dijo con tono mientras comenzaba su plan contra Tano. Ahora deberéis permanecer aquí hasta que yo logre convencer al ser humano. Kata debe estar preparada para salir volando en cuanto yo avise de su presencia a Tano, y después que éste se dé cuenta de que mis palabras son ciertas, correrá en busca de Kata con la intención de apresarla cuanto antes de continuar con sus obras de construcción, dijo con tono mientras que los animales se preparaban para llevar a cabo el plan labrado por el cocodrilo. Dicho esto, los 4 animales comenzaron a prepararse para conducir a Tano hacia la zona del círculo boreal donde se encontraban los semianimales. Con tono comenzó a vestirse con las ropas del ser humano, dispuso su concha a punto y esperó el momento oportuno para hacer su discurso ante Tano, que permanecía observando admirando su futura construcción. Bien, ninguna sociedad protectora va a impedirme que la semana que viene tenga desalojados los árboles de esta zona de aquí, dijo Tano mientras que el cocodrilo se aproximaba hacia su dedo y comenzaba a activar su concha emisora de eco. Buenos días, Tano, dijo el cocodrilo mientras que Tano se giraba hacia el lugar donde provenía la voz.
Soy de la protectora de animales de la selva y tengo que informarle que no puede continuar con la obra de construcción en la periferia de la selva hasta que no hallemos a esta especie en extinción que se encuentra viviendo entre los árboles de esta zona, dijo el cocodrilo mostrándole la imagen de la cacatúa a Kata. Pero no es posible, dijo Tano observando la fotografía. Pocas aves viven en la periferia del Amazonas, ya que la mayoría viven en el centro del Amazonas debido a que han huido de la contaminación que emiten nuestras ciudades más próximas a ellas. Por este motivo conseguí el permiso, ya que la construcción de un edificio aquí no suponía ningún riesgo para los animales, ya que la mayoría viven en el interior, dijo Tano excusándose. Tengo el permiso para construir y nadie me informó que existía ninguna especie en protección en esta zona, dijo Tano mientras que el cocodrilo seguía su discurso. Pues hemos descubierto que esta ave vive aquí y hasta que no la capturemos no podrá continuar con su obra. Si no, sígame, podrá comprobar que es cierto lo que le digo, dijo el cocodrilo mientras orientaba sus pasos hacia uno de los árboles donde Kata lo estaba esperando para mostrar su vuelo. Mire hacia allá arriba, dijo el cocodrilo mientras que Tano no salía de su asombro. O no es la cacatúa de la imagen, dijo Tano a regañadientes. Pero no es posible, ningún animal vive ya a la periferia del Amazonas, dijo mediando para sí mismo. Pero esta ave de allí no logrará que no lleve a cabo mi cometido. Yo mismo la capturaré. Pensó para sí mismo intentando despistar al protector de animales. Bien, es cierto, pero no se preocupe, que no continuaré con las obras hasta que este animal esté preso y salvo, dijo Tano despidiéndose de Tano, dirigiéndose en busca de alguna arma con la cual apresar a Kata. Ninguna ave podrá impedir que lleve a cabo mi propósito. Haré con esa ave y le mostraré a ese absurdo humano protector para que me deje continuar con mi labor de construcción, dijo Tano mientras que el cocodrilo se reunía con sus amigos. Vamos, Tano, ha caído en la trampa. Ha ido en busca de alguna arma con la cual apresar a Kata. Ahora es el momento de guiar sus pasos hacia la zona del círculo boreal, donde le está esperando una grata sorpresa, dijo el cocodrilo mientras que Kata iniciaba su vuelo y guiaba a Tano en dirección hacia el círculo boreal. Ahora debemos estar preparados para hacerle salvadores del ser humano, debemos hacer que llegue con vida hasta la zona de las plantas salvajes, solo así lograremos que ellas nos cedan los frutos que la obra amazónica nos solicitó para poder salvar a nuestras especies de la involución, dijo el cocodrilo mientras que se dirigían apresuradamente al interior de la selva. Veamos, me gustaría saber dónde ha salido esta fea cacatúa. Me gustaría saber por qué motivo ha venido a aparecerse hoy entre los árboles de la periferia, dijo malhumorado Tano mientras que iba en busca de Kata que seguía sobrevolando la zona. Pero no importa, diré con ella en un santiamén. No logrará impedir que mi construcción se inicie para la semana próxima, dijo Tano mientras que Kata seguía orientándolo hacia la zona del círculo. Bien, ahora que se encuentra próximo, Kata debe esconderse para que el humano pierda la orientación. También se encargarán de emitir ruidos para desconcertar al humano, dijo el cocodrilo mientras que el resto de animales se disponían a desorientar al humano. ¿Pero qué ocurre?, dijo Tano, viendo que sin darse cuenta se había adentrado demasiado en el interior de la selva. Creo que me he adentrado demasiado en el interior. Pero ¿y ahora a dónde ha ido a parar esta cacatúa?, dijo Tano intentando reorientarse. Juraría que la vi entre esos materiales de ahí, dijo mientras se dirigía sus pasos hacia los límites donde crecían las primeras plantas salvajes del círculo boreal. Qué extraño, parece que el ambiente tropical haya cambiado en esta zona de aquí. Percibo una extraña sensación entre frío y calor, dijo Tano, mientras que los animales se preparaban para proteger al humano de los semi-animales que pudieran aparecer en su camino. No diviso por ningún lado a la cacatúa. Parece haberse esfumado repentinamente, dijo Tano, mientras que sin darse cuenta era seguido de cerca por Contonoliso y por Tamo, que comenzaban a ver cómo se adentraban cada vez más a la zona del círculo boreal. Y creo que ahora sé que me he perdido, dijo Tano mientras que algunos de los semi-animales comenzaban a detectar su presencia allí. Huele a humano, dijo el semi-animal, León Lobo, mirando hacia la zona donde se aproximaba Tano. Creo que tenemos visita, dijo Lil Lobo, dirigiendo su mirada hacia el resto de semi-animales leones lobo que se encontraban allí. Sí, es extraño, hacía tiempo que no recibíamos la visita de ningún humano por aquí, dijo mientras que controlaba al resto de semi-animales de allí. Las panteras dinosaurios se encuentran en el interior de sus madrigueras. Debemos actuar rápido y atacar a este humano si queremos apresarlo antes que ellas. Después, con su piel y con sus huesos, podemos fabricarnos una bella medalla de hueso, con la cual demostrar ante todos los semi-animales que hemos conseguido capturar a ese humano antes que ellos. Así les demostraremos quiénes son los semi-animales que ven aquí, son los más fuertes, dijo Lil Lobo mientras comenzaba a preparar su ataque sobre Tano, que permanecía todavía perdido y sin saber qué hacer. No puede ser, decía para sí mismo Tano. Debo regresar cuanto antes. Percibo que esta parte de la selva es algo peligrosa. Nunca antes había visto plantas de tales dimensiones y árboles cuyas ramas estuvieran provistas de pinchos, dijo Tano mientras que el ambiente en el círculo boreal se hacía cada vez más oscuro y tenebroso. Debo andar con cuidado. El suelo es algo resbaladizo, dijo mientras que el lobo se acercaba hasta él, deseando capturarlo entre sus garras y confeccionar con sus huesos un trofeo digno de admirar. Pero si tengo ante mí un delicioso hombre maloliente humano, dijo el lobo, ante la mirada aterrada de Tano que contemplaba con asombro cómo el lobo león se acercaba hasta él. «¿Pero qué extraña especie es esta?», dijo mientras contemplaba la cabeza del lobo y el cuerpo del lobo. «No puedo creer que existan especies como tú en el interior de esta selva. Debo estar soñando», dijo Tano, que no sabía dónde esconderse mientras que el lobo comenzaba a lamerlo. «No tienes ni tan siquiera buen sabor», dijo el lobo mientras que sacaba sus garras sin saber que con tono se preparaba para iniciar su contraataque.
Mira, Tano ha caído en manos de ese animal lobo león. Creo que está dispuesto a hacerle trizas, dijo con tono buscando una de las mejores almas de su interior. Creo que a todo lobo le atrae la luz de la luna, dijo con tono mientras que elaboraba con su linterna un foco de luz con la cual cegar al lobo. Estad alertas. Usando la luz de mi linterna lograré conseguir cegar al lobo del tiempo suficiente para que Eriso logre capturar al humano antes de que sea devorado por el león lobo, dijo con tono preparando su estrategia de ataque. Cuanto cuenta hasta 3, accionaré la pila de esta linterna, que rodearé con este cartucho de cartulina con el que haré un cono, haciendo que la luz que de ella se emita se intensifique concentrándose en un punto que aplicaré sobre los ojos del león lobo. Cuando esté lo suficientemente cegado, Liso actuará y recogerá al humano depositándole sobre su lomo, trasladándolo hacia otro lugar más seguro del círculo. Mientras Kata sobrevolará con cuidado la zona, intentando hallar dónde se encuentran las 3 plantas salvajes que necesitamos encontrar. Para pasar desapercibida entre los semianimales, Kata llevará consigo este frasco de arcilla moldeable de color verdoso, con la cual camuflará el color de sus alas entre las copas de los árboles hasta llegar al lugar donde se encuentran las plantas salvajes y poder orientar al humano y a nosotros hacia ellas, dijo con tono mientras que preparaba su linterna y apuntaba directamente hacia los ojos del león lobo. Ahora es el momento, Liso, estate preparado, dijo el cocodrilo mientras que preparaba la linterna que hacía tiempo tenía entre los objetos perdidos que los humanos habían dejado en la selva a su paso. Cuando el cocodrilo estuvo preparado con la linterna en su mano, haciendo las pilas de esta, comenzó a emitir su haz de luz en dirección hacia el lobo, que se vio sorprendido por la luz momentos antes de agarrar con su mandíbula la cabeza de Tano, que tras recibir la impresión de haber visto un semianimal a su lado permanecía como petrificado en el suelo. Seguida que Liso vio que el lobo león permanecía cegado por la luz de la linterna de contono, se apresuró en dirección hacia Tano, y de un salto le agarró del cuello de su camisa, lo elevó por encima de su lomo, con el depositado sobre su espalda salvo agitadamente de allí, sin dar tiempo a que el lobo reaccionara. En cuanto Tano se vio sujeto por el cuello, pensó que había caído bajo el poder del león lobo, pero después de que pasaron algunos minutos, percibió que su cuerpo todavía permanecía entero, abrió sus ojos y contempló cómo Liso había logrado salvarlo de las garras del león lobo, como esto depositaba lentamente en el suelo. Tras dejarlo a salvo, le dedicó una leve mirada y salió a esconderse con la intención de reunirse de nuevo con sus amigos, que lo estaban esperando para comentarle que Kata había hallado el lugar donde se encontraban los 3 frutos salvajes. Cuando el león estuvo de nuevo con ellos, suspiró desalentado. Gracias, con tono, dijo Liso mientras que se alejaba, tras haber visto de cerca la mandíbula del semianimal. Esos semianimales son más fieros de lo que realmente me pensaba, dijo mientras que recordaba la mirada de Tano tras haberlo salvado. La violencia de esos humanos comparada con la agresividad de los semianimales hacen que parezca ser menor. A su lado los seres humanos parecen pequeños animales indefensos, dijo Liso recordando la mirada de agradecimiento que percibió en los ojos de Tano. Sí, quizás, pero sigan siendo los responsables de destrozar el Amazonas y provocar el desequilibrio de nuestra selva. Fueron los responsables de destruir las bellas plantas que crecían en nuestra periferia y de obligarnos a luchar por nuestro territorio en la selva, al provocar que los animales que vivían allí tuvieran que ir a buscar su nuevo hogar entre nosotros, provocando luchas entre nosotros por la necesidad de disponer de un nuevo lugar para vivir y de alimento con el cual poder nutrirnos. Son responsables de hacer que existan seres como los semianimales y de provocar desequilibrios en nuestro cielo con su contaminación y con sus acciones, dijo con tono, tratando de recuperar la misión que debían llevar a cabo. Sí, es cierto, dijo Liso, intentando no dejarse afectar por lo acontecido. Hemos seguido nuestro plan tal y como lo ideamos. Es la misión que nos pidió realizar el alma del Amazonas y es la única manera de recuperar nuestro equilibrio y de seguir creando las ordenaciones en nuestra roca, dijo con tono mientras que seguían de cerca los pasos del humano. Kata ha encontrado el lugar donde crecen los dátiles rosados, los aguacates floridos y la banana extrema. Ahora por esta protección se encargará de guiarnos hasta ellas, dijo con tono mientras que repentinamente se dio cuenta de que Tano comenzaba a ser acechado por una de las panteras dinosaurio que había visto como los leones lobo tramaban construirse un trofeo con los huesos de aquel humano. Es extraño, dijo Drapanta, mirando cómo aquel humano había logrado salir vivo de las garras del lobo. Es muy extraño que ese humano haya salido ileso de la mandíbula del lobo. Y es muy extraño que haya llegado con vida hasta esta parte del centro de nuestro círculo boreal, dijo mientras limaba sus uñas con la intención de que estuvieran suficientemente afiladas para atacar sin piedad a ese humano. Quizás ese humano dispone de un armamento especial con el cual es capaz de destruir nuestras garras y nuestros colmillos. Debo estar preparado por si resulta ser un humano, que lejos de ser un extraviado, es un humano con más capacidad violenta de la que aparenta tener. Si es así, no puedo permitirme el lujo de dejarlo escapar, ya que puede significar el mayor trofeo que nunca haya conseguido, ya que con ello demostraré que soy más agresivo y poderoso que esos lobos leones que lo han dejado escapar tan fácilmente, dijo Drapanta emocionado. Ahora les demostraré quién manda en el interior del círculo boreal, dijo el dinosaurio saltando de improviso a Tano, que no dejaba de sorprenderse viendo la cantidad de plantas y de insectos extraños que circulaban entre los grandes árboles de allí. No puede ser, decía agitado Tano. Si regreso con vida junto con mis compañeros de la construcción, prometo irme a construir lejos del Amazonas.
que lejos de ser un pasaje idílico se está convirtiendo en una pesadilla, dijo Tano mientras que intentaba accionar su busca sin que éste le diera ningún tipo de señal. No pueden oírme, nadie puede salvarme de aquí, dijo gritando ante la mirada atenta de Contono, Liso y de Tamo, que miraban asombrados como Tano se desesperaba por momentos. No es posible, dijo Tano cuando de repente iba a aparecer entre los árboles a Cata, que intentaba guiarlo hacia la zona de las plantas salvajes. Gracias al cielo, es la cacatúa. Vamos, linda y hermosa cacatúa, llévame hasta donde tenías tu hogar. Prometo no destruir más árboles si me conduces fuera de este círculo de selvas salvajes sin retorno, dijo Tano esperanzado mientras que seguía el vuelo de la cacatúa. Mira, Tano ha visto a Cata. Ahora tan solo debe guiarnos hacia las plantas salvajes, dijo con tono cuando de repente el drapanta mostraba sus garras ante Tano, que nuevamente se había atrapado entre las garras de un semi-animal. Oh no, dijo sobresaltado. Mi júbilo ha durado bien poco, dijo mientras que Contono preparaba de sus armas con las cuales hacer frente a aquel semi-animal. Veamos qué dispongo en la mochila, dijo mientras que revolvía el interior de su mochila en busca de alguno de los objetos que los seres humanos habían dejado olvidados en la selva. Creo que con esto será suficiente para ahuyentar a este dinosaurio pantera, dijo mientras que preparaba su plan. Las chinchetas sanguijuelas me servirán para entretener a esa pantera. No hay otra cosa que más teman las panteras que ser invadidas por sanguijuelas. Depositaré en estas pequeñas chinchetas sobre estos pequeños proyectiles en forma de sanguijuelas que lanzaré debidamente sobre su cuerpo cada vez que pretenda atacar a Tano. Con ello lograré distraer su atención y mientras Tamo acudirá en busca del humano y lo llevará lejos de la vista del semi-animal, que estará demasiado entretenido para darse cuenta de cómo el humano ha logrado huir de allí, dijo mientras comenzaba a preparar sus chinchetas sanguijuelas. Tamo, debes estar preparado para cuando comience a lanzar sobre este semi-animal las chinchetas. Cuando comience a quitarse y a hacer exclamaciones de dolor y de picor, irás en busca de Tamo y lo llevarás lejos de aquí. Volverás a orientar sus pasos en dirección al lugar donde se encuentran las flores salvajes, dijo con tono mientras que preparaba sus chinchetas. Perfecto, ahora ya está todo listo. Tamo, prepárate para salvar a Tano, dijo el cocodrilo mientras que el hipopótamo se situaba en el lugar correspondiente para ir a salvar a Tano. Ahora es el momento, dijo el cocodrilo mientras comenzaba a lanzar las chinchetas sobre la pantera dinosaurio, que veía como su cuerpo de pantera iba recibiendo el impacto de las chinchetas sobre él. Y cuando la pantera comenzó a recibir los impactos de las chinchetas, pensó que se trataban de verdaderas sanguijuelas, ya que su vista estaba bastante disminuida, no era capaz de apreciar con claridad si de verdad se trataban de sanguijuelas. Agitadamente la pantera comenzó a dar saltos, intentándose librar de ellas, mientras que Tamo lograba acercar su hocico sobre Tano, haciendo que éste se moviera en dirección al camino marcado por Cata. En cuanto Tano recibió el impacto, el hipopótamo recuperó por unos segundos la agilidad de sus piernas, que permanecían todavía petrificadas, salió huyendo de allí sin pararse ni tan siquiera mirar al semi-animal, que dejaba de emitir alaridos intentando quitarse de encima suyo a las chinchetas. Acto seguido, Tano miró al hipopótamo y con una ligera sonrisa acarició su rostro en señal de agradecimiento. Siguió corriendo intentando no perder de vista de nuevo a la cacatúa. Cuando Tamo regresó al lado de sus amigos, suspiró aliviado pensando que la caricia que había recibido por parte del humano. Bueno, ya queda menos para llegar hasta la zona de las flores salvajes. Tras unos cuantos metros y estaremos ante ellas, dijo con tono mientras que el hipopótamo regresaba junto a él. Sí, ya queda menos para entregar definitivamente a su mano a las plantas salvajes, dijo en un suspiro. Visto de cerca no parece tan malvado, dijo mientras que Liso comenzaba a entender los sentimientos de Tamo. Un momento, no debéis dejaros intimidar ahora por él. Recordad que su único propósito es destruir nuestra selva sin importarle el desorden que en ella pueda provocar. Recordad los árboles que han sido destruidos entre sus manos. Recordad los animales que han perecido y que se han visto a evolucionar por su culpa. Recordad las plantas que han perdido su belleza por no poder seguir respirando en un ambiente sano, provocado por la contaminación de las ciudades que construyen el exterior de nuestra selva. Recordad la tristeza sentida por la aurora amazónica cuando no pudo seguir escribiendo sobre la roca de las ordenaciones, cuando muchos de los animales tuvieron que luchar entre ellos para defender un territorio que les fue arrebatado, convirtiéndose en las criaturas semi-animales que ahora son, dijo pensando en la agresividad manifestada por los semi-animales. El orden y el equilibrio de la selva que ellos nos arrebatan se transforma en caos y maldad en el interior de este círculo boreal, dijo el cocodrilo mientras que sus amigos asentían. Sí, es cierto, dijo suspirando Tamo. Debemos seguir con la misión de la aurora amazónica. Tan solo si logramos sembrar los frutos salvajes en la periferia del Amazonas, lograremos recuperar y hacer que estos humanos regresen a sus ciudades, dijo el cocodrilo mientras comenzaba a sentir en su interior los efectos de involución sobre él. Debemos estar alertos y no dejarnos guiar ni por la pena ni por la agresión animal que llevamos dentro, ya que esto puede hacer que comencemos a pelearnos entre nosotros, que comencemos a utilizar nuestras armas animales sin piedad. Y esto no causaría nada más que otra involución para nosotros y para nuestra selva. Debemos actuar de manera equilibrada como hasta ahora hemos realizado, dijo el cocodrilo intentándose serenar. Además, tan solo estamos realizando una misión para salvar el Amazonas y nuestro hábitat de la maldad de los humanos. Tan solo actuamos para protegernos de los animales que ellos mismos crearon. Tan solo le haremos entregar ese ser humano a las flores salvajes para que les sirva como venganza por haberles obligado a transformarse en lo que ahora son, dijo el cocodrilo mientras que seguía los pasos de Cata.
Y ahora sigamos adelante. Tan solo queda que salgamos ilesos de esta zona más profunda del círculo, la zona donde viven las mariposas mandibulares, dijo el cocodrilo mientras que buscaba en el interior de su mochila algún arma con la cual atacar a las mariposas. Las mariposas aparecen ser hermosos animales, vuelan ligeros alrededor de las personas intentándoles infundir una falsa confianza. Y después, cuando los tienen sometidos, sacan sus mandíbulas y arremeten contra ellos, dijo intentando buscar alguna manera de actuar sobre ellas. Debemos estar alertos, es el único semianimal con el que debemos enfrentarnos. Y dicho esto, los 4 animales siguieron de cerca a Tano, que se encontraba todavía sorprendido viendo a su alrededor la cantidad de especies de animales extrañas que se encontraban a su paso. Siguió muy de cerca a Kata, que seguía sobrevolando en dirección al lugar donde se encontraban las plantas salvajes, hasta que Kata comenzó a disminuir su vuelo y se colocó ante las 3 grandes plantas salvajes donde se encontraban los frutos solicitados por Aurora Amazónica, mientras Contono, Liso y Tamo seguían de cerca al humano vigilando el entorno que les rodeaba, ya que no dudaban que alguna de las mariposas mandibulares podía presentarse allí de un momento a otro, sin saber que la mariposa mantinela les estaba observando durante todo el recorrido que habían realizado, esperando poder acecharlos. Bien, así que este humano ha llegado hasta el centro del círculo boreal librándose de las garras del Lilobo Hidrapanta, gracias a la ayuda de estos 3 animales que pertenecen al centro de la selva amazónica que les siguen de cerca, dijo Mantinela mientras que miraba atentamente a los 3 animales. Por algún motivo estos 3 animales han defendido al ser humano de los ataques del resto de semianimales que viven aquí, pero estos 3 no saben contra quién se enfrentan, dijo la mariposa mandibular mientras que planeaba el ataque contra los 3 animales. Si Lilobo y Hidrapanta querían conseguir los huesos de este humano para realizarse con ellos un trofeo con el cual demostrar su superioridad ante el resto de semianimales que vivimos aquí, yo les demostraré que las mariposas mandibulares somos más fuertes que ellos, ya que conseguiré algo mucho mejor. Lograré capturar a estos animales que hasta ahora habían logrado pasar desapercibidos ante el resto de los animales, camuflando sus olores entre la agresividad animal que se encuentra latente en sus interiores, pero que han sabido controlar, dijo Matinera mirándolos atentamente. Les demostraré que su agresividad y fortaleza no se puede comparar con la mía, ni con la del resto de mariposas mandibulares, ya que yo he descubierto algo que ellos no han podido ver, la presencia de estos 3 animales pertenecientes al centro de la selva amazónica. Estos animales constituyen la mejor presa que ese indefenso humano, dijo la mariposa mientras que pensaba en el momento en que mostraría ante el resto de semianimales del círculo boreal los huesos de esos animales convertidos en medallas, mientras que Kata y los demás animales permanecían ajenos a que habían sido observados durante todo el trayecto. Bueno, creo que hemos llegado a nuestro destino, dijo Contono, mirando como ante ellos 3 grandes flores silvestres mostraban sus espinas, sus tallos robustos y ocultaban en su interior los dátiles rosados, los aguacates floridos y la banana estrella. Ahora es el momento de dirigirse ante ellas, de capturar al humano, ofreciéndoselo como regalo a las flores salvajes. Espero que de esta manera los cedantes de sus frutos con los que hacer que los humanos abandonen la periferia de nuestra selva, dijo Contono mientras que Kata descendía y se depositaba la parte superior de una de las plantas ante la mirada esperanzadora de Tano. Por fin he dado contigo, dijo Tano mientras que se dirigía a Kata. Hermosa ave, tienes que mostrarme el camino en dirección a la salida de la selva. Debes indicarme cómo puedes salir del interior de esta selva salvaje. Prometo que no destruiré los árboles en los que vives y marcharé a tu selva dejándoos vivir tranquilos, dijo Tano mientras que Kata lo miraba sorprendido. Si me conduces a la salida, prometo no volver a hacer daño a vuestra selva y prometo cuidad vuestro entorno como si tratara de mi hogar, dijo Tano en tono de súplica mientras que Contono, Liso y Tamo escuchaban sus palabras. Mirad, el humano está recapacitando, dice que se marchará libremente de nuestra selva, promete que no hará más daño a ninguna especie animal, que no ocupará nuestro territorio ni destruirá nuestro alimento. De esta manera no tendremos que luchar entre nosotros para defender nuestro territorio y nuestra agresividad interior no emergerá. Podemos crear nuevos ordenamientos en nuestra roca y ninguna especie más involucionará. La aurora amazónica volverá a recuperar su brillo y su felicidad, dijo Tamo ante la mirada asombrada de Contono. Entonces, si él abandona libremente la selva, no tendremos que entregarlo a las flores salvajes para que nos cedan los frutos, dijo Liso mientras que intentaba convencer a Contono, que permanecía indiferente ante las súplicas de Tano. No creáis en sus palabras, tan solo lo dice porque necesita que le ayudemos, necesita que Kata lo oriente de nuevo hacia la salida, pero estoy seguro que en cuanto salga de la selva volverá a iniciar su proyecto, sin acordarse de nosotros y de lo que vivió en el círculo boreal, dijo Contono mientras que Tano seguía intentando que Kata volara en dirección de la salida. Vamos, linda ave, llévame hasta la salida, dijo Tano mientras que Kata intentaba no dejarse influir por el humano, comenzó a reclamar la presencia de sus amigos allí para entregar al humano a las plantas salvajes cuanto antes. Vamos, es el momento, debemos aparecer ante el humano y capturarlo, dijo Contono viendo que el momento de entregar al humano había llegado. Pero no podemos hacer eso, dijo Tamo, que había comenzado a apreciar al humano tras haberlo seguido y ayudado durante todo ese tiempo. Realmente siento lástima por él, dijo Tamo. Realmente él no es consciente de las repercusiones de sus actos.
no es consciente de la propia violencia que yace en su interior. Es por ello que los seres humanos siguen sin evolucionar y provocan con ello que otras especies involucionemos, dijo Tamo intentando encontrar otra solución. Sí es cierto lo que Tamo dice. Los humanos no son conscientes del mal que provocan sus actos, tanto para los animales que viven en su entorno como para las plantas que crecen en sus alrededores, dijo Tamo intentando que Contono buscara otra solución. Lo siento, pero hemos llegado hasta aquí buscando los frutos que la guerra amazónica nos solicitó, y eso es lo que ahora mismo vamos a obtener, dijo Contono induciendo a sus amigos a presentarse ante Tano. Pero si son los dos animales que me han salvado y me han estado protegiendo durante todo el camino, dijo Tano aproximándose a Tamo y Liso. Tengo que agradecer que todavía siga con vida, dijo mientras que acariciaba la nariz del hipopótamo y el cabello de Liso. Muchas gracias por todo. Os prometo que si luego salir con vida de esta selva salvaje haré todo lo posible para que nadie más destruya vuestro hábitat, dijo ante la mirada penada de Liso y Tamo, que no encontraban el valor para hacerles entrega de su mano a los tres plantas salvajes. No podemos hacerlo, musitó Tamo, pero antes de que acabara de expresar sus sentimientos, la mariposa mantinela descendió ante ellos y sacó su anexo mandibular, atrapando a Tamo, a Liso y a Contono entre ella. «Oh no, cuidado», dijo Kata, mientras que divisaba como la mariposa sigilosa se había cernido entre sus amigos y con un gesto rápido había sacado su mandíbula y con ella había apresado a sus amigos. «La mariposa mandibular», dijo Kata mientras que Tano, sorprendido, agarraba fuertemente a Kata con el propósito de que la mariposa no la apresara a ella también. «Pero no puede ser», gritaba desesperanzado Tano. «Otro animal salvaje más y ahora los animales que me han protegido han caído bajo la mandíbula de esta especie de mariposa gigante», pensó para sí mismo Tano. «No puedo dejar que los devore, ellos me han ayudado durante todo el camino. Sin su ayuda ya hubiera sido capturado hace tiempo», dijo Tano pensativo. «Debo hacer algo para que esta mariposa los libere. De todas formas, si los devora, aunque el ave me pudiera llevar hasta la salida de este círculo boreal, nunca lograría salir con vida de aquí», pensó Tano intentando hallar una manera de lograr liberar a los animales. «Un momento, mariposa mandibular, libera ahora mismo a esos animales. Ellos no son unas buenas presas», dijo Tano sin ningún tipo de temor y dejando a Kata oculta para que la mariposa no pudiera verla y dañarla. «Hermosa ave, creo que ha llegado el momento de despedirme. Debo entregarme a esta mariposa y dejar que deje libertad a tus amigos. Yo solo en esta selva no sobreviviré igualmente. Sin embargo, ellos pueden huir y regresar al interior de su selva. Debes guiarlos hacia allí, ¿entendido?», dijo Tano besando a Kata, que comenzó a sentir un especial afecto con aquel humano viendo el comportamiento ejemplar que estaba teniendo. «Amigos», dijo Kata emocionado, «Tano tiene intención de luchar contra la mariposa para que os deje libertad», dijo el ave mientras que los tres amigos lo escuchaban intentándose liberar de las garras de Mantinela. «¿Has escuchado eso?», dijo Tamo, preso de la emoción. «El humano va a enfrentarse a la mariposa, él, tan solo por el hecho de salvarnos. Podía haber huido con Kata y dejar que la mariposa nos capturara. No podemos permitir que lo haga. Nosotros fuimos quienes lo conducimos hasta aquí con la intención de que las flores nos entregaran sus frutos. No merecemos que pierda la vida por nosotros», dijo Tamo ante la mirada cabizbaja de Contono, que miraba desolado como la mochila que tanta utilidad le había servido permanecía en el suelo del círculo boreal sin que él pudiera alcanzarla. «No puedo hacer nada», dijo Contono. «No dispongo de mochila y tampoco puedo moverme. Estoy apresado entre la mandíbula de esta mariposa», dijo Contono mientras que Tano se dirigía hacia allí con el propósito de liberarlos. «Tengo que hacer algo. Vamos, Tano, piensa», dijo Tano mostrándose ante la mariposa que lo miraba desconcertada. «Pero, estado humano, no puede ser que dispongas de un interior tan noble. Me has sorprendido», dijo la mariposa observando minuciosamente al humano. «Quizás estaba equivocada y eres un humano más evolucionado que estos animales de pacotilla. Quizás tú serías un trofeo mejor que ellos», dijo la mariposa, que presa de la ambición por querer demostrar su poder ante el resto de semianimales, dejó libertad a los tres amigos y se dirigió hacia Tano, que por unos segundos comenzó a sentir que sus piernas se volvían a petrificar en el suelo debido al miedo que sentía. «Vamos», dijo Tamo, viéndose libre. «Ven en busca de la mochila», dijo mientras que Contono se dirigía rápidamente en busca de la mochila y buscaba en su interior algún objeto con el cual poder capturar a Mantinela antes de que devorara con su mandíbula a Tano. «Bien, humano. Cuanto haga con tu piel y con tus huesos un lindo trofeo, demostraré que has sido capaz de destruir a un evolucionado humano en un santiamén», dijo la mariposa sin saber que tras de sí las tres plantas silvestres comenzaban a despertar sus pinchos y sus tallos se dirigían hacia Tano con la intención de capturarlo. «Oh no, las tres flores salvajes», dijo Contono, viendo cómo las tres flores atrapaban a Tano, que fue a parar entre las flores y el estigma de una de ellas. «Tano ha desaparecido en el interior de una de las flores», dijo Tamo, preso de terror. «Pero, malvada flor salvaje, deja en libertad ahora mismo a mi presa», dijo la mariposa acercándose hasta las flores. «Ya veréis lo que es bueno», dijo la mariposa, que de un solo mordisco retiró todas las hojas de espinas y los tallos vigorosos que envolvían las flores con la intención de rescatar a Tano y apresarlo para ella. La mariposa comenzó a aplicar su mandíbula sobre las tres flores y provocó que éstas perdieran los pinchos y los tallos que habían surgido en ellas como consecuencia de haber tenido que desarrollar unos mecanismos defensivos contra los ataques de la contaminación sufridos por el ser humano. Pero las flores salvajes todavía guardaban en su interior los frutos con el recuerdo de lo que habían sido y de la belleza que habían tenido, que ahora parecían emerger con más fuerza gracias al acto de bondad que Tano había realizado.
Así que de repente, ante la mirada atenta de los 4 animales y de Mantinela, las 3 flores salvajes, tras liberarse de los pinchos y del revestimiento agresivo que habían tenido que crearse, dejaron florecer al exterior los frutos que en su interior albergaban: un pequeño aguacate florido, un plátano extremo y un dátil rosado. Los animales contemplaron cómo las flores recuperaban su belleza y se convertían en las flores delicadas que habían sido antes de tener que involucionar. Posteriormente, el dátil rosado fue en dirección hacia la mariposa mandibular y se introdujo en el interior, provocando que la mariposa perdiera su mandíbula y la agresión por la cual había tenido que involucionar, transformándose en una bella mariposa que inició el vuelo con la intención de repartir el fruto bello que yacía ahora en su interior con el resto de mariposas mandibulares de allí, que poco a poco fueron perdiendo sus mandíbulas y recuperaron el aspecto bello de las mariposas que vivían en el interior de la selva amazónica. Después, otro de los frutos, el aguacate florido, se dirigió en busca del semi-animal lobo, que permanecía todavía tras el rastro de Tano, pensando en cómo podía haberse escapado de sus garras, cuando repentinamente el aguacate estrelló sobre su cabeza, librando de su interior un dulce jugo con el que transformó el semicuerpo de lobo que el lobo tenía en un cuerpo de león, provocando una disminución de la agresividad que lo había transformado en un semi-animal. Acto seguido, Lil Lobo fue en busca del resto de los leones lobo con la intención de mezclarse con ellos y repartir el jugo del aguacate que les permitiría poder regresar a la selva amazónica y dejar el círculo boreal para siempre. Cuando la segunda flor salvaje repartió su fruto, la tercera flor salvaje dirigió el tercer fruto al del plátano extremo en dirección a Drapanta, la pantera dinosaurio, con la intención de transformar su medio cuerpo de dinosaurio en pantera. Cuando se aproximó hacia ella de la banana comenzaron a surgir diferentes pepitas de plátano, que se derramaron sobre la piel del dinosaurio de Drapanta, transformándolo en una bonita piel de pantera y eliminando la agresividad de su interior. En cuanto la pantera se vio completamente transformada, acudió en busca del resto de panteras dinosaurios con la intención de que la acompañaran de nuevo en dirección a la selva amazónica, donde volverían a vivir. En cuanto los 3 frutos fueron repartidos, las 3 plantas convertidas en bellas flores se liberaron de las raíces que la ataban al suelo del círculo boreal, se transformaron en bellas semillas que fueron a parar a las manos de Tano, que todavía permanecía perplejo viendo lo que allí había acontecido. Los 4 amigos, Liso, Tamo, Kati y Contono, se dieron cuenta de lo que realmente había pasado. Se dieron cuenta por fin que habían errado en la interpretación de la inscripción que la aurora amazónica les había dejado en la roca de las ordenaciones, ya que ella no pretendía que ellos entregaran al humano a las flores salvajes, sino que lo condujeran hasta ellas con la intención de que Tano recapacitara y tomara conciencia de sí mismo y de que sus actos provocaran, y que diera marcha atrás en su proyecto de construcción de la selva amazónica. Ella nunca había pretendido que los animales entregaran a un humano a las flores con motivo de satisfacer los deseos de venganza que las plantas todavía guardasen en su interior, por hecho del mal comportamiento que los humanos habían tenido con ellas y con el ambiente que los rodeaba. La aurora amazónica nunca hubiera deseado que los animales aprovecharan este feo sentimiento de venganza para conseguir los frutos, que los humanos abandonaran la selva amazónica. Habían sido ellos los que habían malinterpretado su mensaje y ahora se daban cuenta del motivo. Mira, las flores no pretendían capturar al humano para satisfacer sus deseos de venganza, tan solo pretendían conseguir que ellos se arrepintieran de sus actos, que recuperaran parte de la bondad que habían perdido, cultivando en sus interiores violencia contra el resto de los seres del planeta, dijo Tamo, entendiendo el mensaje de la aurora amazónica. Sí, es cierto, ellas solo querían que Tano recapacitase por sí mismo, que recuperara parte de la bondad que yacía en su interior, para que de esta manera pudiera entender que sus actos repercuten en el resto de los seres que vivimos aquí, dijo Liso, preso de emoción, viendo cómo las semillas caían en manos de Tano, que las contemplaba maravillado. Sí, es cierto, y esto nos hace también a nosotros que recapacitemos y que nos demos cuenta de que nuestro error fue causado por una mala interpretación del mensaje de la aurora amazónica. Erramos porque dimos por sentado que la maldad de ese ser humano debía ser castigada y que las flores salvajes estarían encantadas en que pudiéramos entregarles a un humano con el cual saciar su venganza, cuando realmente lo que querían era volver a evolucionar, eliminando de su interior la agresividad y la venganza. Dijo con tono mientras que los animales se acercaban hacia Tano, que comenzó a abrazarse a ellos. Sí, y ahora entendemos que sin Tano y su capacidad de arrepentimiento nunca hubiéramos conseguido hacer que las plantas evolucionaran y que con ellas pudiéramos repoblar la parte del Amazonas que sus máquinas y su contaminación han destruido, dijo Tamo mientras que acariciaba dulcemente a Tano. Sí, y si la experiencia que hemos vivido nosotros tampoco, hubiéramos podido seguir evolucionando, ya que ahora hemos aprendido una cosa más, que no podemos juzgar la apariencia y dar por sentado algo basándonos en nuestros propios prejuicios, dijo con tono mientras que juntos se dirigían hacia la salida del círculo boreal. Sí, gracias a esta experiencia todo hemos aprendido, dijo Liso mientras que miraba cómo el entorno del círculo boreal iba cambiando y cómo las panteras, los leones y las mariposas, que habían tenido que evolucionar como consecuencia de la acción del ser humano, los seguían en dirección al interior de la selva, con la intención de ocupar su lugar en la periferia de la selva cuando Tano la repoblara, sembrando las 3 semillas de las 3 bellas flores en ella.
Y dicho esto, los 4 animales guiaron a Tano hacia el exterior de la selva amazónica, con la intención de que éste pudiera dar por concluido su proyecto y comenzar a repoblar la zona deshabitada de la selva amazónica que ellos mismos habían destruido, para que de esta manera los semi-animales que habían vuelto a evolucionar pudieran ocupar nuevos lugares en los que vivir y no tener que volver a luchar contra otros animales del lugar con la intención de arrebatarles su territorio y su alimento, ya que ahora disponían de un nuevo lugar que habitar. Y en cuanto Tano regresó a la periferia de la selva, se reunió con sus trabajadores y les comunicó que no podía seguir con la obra allí, ya que existían especies en peligro de extinción que debían ser protegidas. Les dijo que no podían continuar su proyecto de edificación allí, ya que no podían eliminar el hábitat donde la cacatúa cata vivía, ya que era un ave especial a la cual siempre protegería. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Los cuentos multiculturales por Mónica Zambrano.